Benjamín se demora. Igual ahí me pregunto, mi profesor, que sea un poco para toda la influencia. Tú me decís más o menos cuánto le salió, y le dije, mira, búscalo en Falabella y ahí lo voy a encontrar. Porque ella también quiere comprar un rosa. Y aquí están los cabros chicos. Buenos días, chiquillos. Hola, hola, ¿cómo están? Buenos días, chicos. Profe. ¿Cómo están? Sí. Bien, bien. Tiene la Sofía. Benjamín. Vamos a comenzar al tiro. Acá está entrando el RAI. Oh, apareció el Alonso de ese milagro. Vamos al tiro, al tiro, al tiro. Vamos dejando aquí entre gente. Vamos a entrar al YouTube alguna vez. Tan poquitos que hay. Tan poquitos, tan poquitos. Ya déjenme mandarle la invitación porque estoy viendo que no entra nadie. No, no lo mandé, ahora lo mando al tiro. Pensé que estaban todos despiertos. Mando el link al tiro, chicos. Le voy a mandar el link para que aparezca más gente porque hay muy pocos. Ya listo, chiquillos. Ahí mandé el link. Vamos a empezar con los que están y punto. Bueno, el profe, tengo una pregunta respecto al libro de la parte que pide poner tres imágenes y poner los protagonistas, etcétera. ¿Qué hago si el libro no aparece en eso?
Comercio. Ya, chiquillos, vamos con lo que nos concierne ahora. Oh, me falta el libro. Disculpe, oye, que son poquitos. Ahora sí. Ya, chicos, buenos días. Nosotros vimos todas las actividades del libro. Las actividades del libro, que partimos desde, vamos a ir viendo el tiro para ir haciendo el último repaso. Vimos desde la 108, que correspondía a lo que es, perdón, la 108, lo que es la conformación del Estado-Nación en Chile, donde vemos cuáles son las ideas previas después de la independencia de Chile, la Constitución de 1833, la aparición de los primeros partidos políticos en Chile, donde vimos los que son los pelucones, los pipiolos, los estanqueros y obviamente los ojinistas, ya se me enredó la lengua. Y posteriormente después pasamos a la segunda actividad, que sería la 114-115 del texto escolar. 114-115. Dentro de la 114-115 nosotros vemos que tenemos la actividad de la consolidación de la República, la defensa del territorio nacional y la rivalidad comercial entre Chile y Perú, que después posteriormente nos da la Guerra del Pacífico. 114-115, aquí solamente se responde a la pregunta número 1. Siempre cuando hay más de 2 preguntas vamos a responder solo una. Solo una pregunta, nada más, ¿ya? Después pasamos a la 120-121. (120-121), donde nosotros vimos, acá está, el concepto de izquierda y derecha. Ya de nuevo mucho por fuera. Denme un segundo para volver a recuperar el ingreso. Denme un segundito, niños, al tiro partimos. Aquí vamos a ver si me deja cargarlo. Vamos a ver a nivel general o global qué es la izquierda y la derecha. Pero, considerando que la izquierda y la derecha partió dentro de la primera vez o la primera gran asamblea donde se reunieron los 3 poderes del Estado antes de la Revolución Francesa, donde se le denominó izquierda-derecha debido a que el rey o los representantes del poder absoluto se encontraban en medio de la asamblea y la gente que iba ingresando se le preguntaba a quién apoyaba, al rey o a la nueva asamblea. Entonces cuando decían yo apoyo al rey, por favor siéntese a la derecha. Yo apoyo a la nueva asamblea constituyente, al tercer poder que es el pueblo, a la izquierda. Y de ahí quedó la denominación de izquierda y derecha. Antes de la Revolución Francesa, en el proceso cuando se llamó al tercer Estado a participar en esta Constitución, salió el término de izquierda y derecha, y de ahí viene, tú eres de izquierda, tú eres de derecha, porque el poder central se concentra al medio de la sala, que era el rey,
Y obviamente la izquierda y la derecha se viene desde ese término de cómo funciona, por netamente porque usted entraba, no, yo voy con el pueblo izquierda, yo voy con el rey de la derecha. Puede que lo hayan puesto al revés, hubiera quedado al revés la denominación de los izquierdistas son revolucionarios y los derechistas son conservadores por este sentido. Pero aquí vamos a ver algo, cómo es izquierda y derecha, para entender un poco el contexto político. Presentado por Platzi, la plataforma de educación online que te enseña todas las habilidades para triunfar en la nueva economía digital. Nunca pares de aprender. Según el dicho, en la mesa no conviene hablar ni de religión ni de política. Y claro, en estos tiempos tan polarizados, los ánimos se encienden y una agradable charla puede acabar en batalla campal. Pero curiosamente creemos que precisamente para no agarrarnos a golpes, sí es conveniente hablar de esos temas, comprenderlos para dialogar y discutir, tomar postura a partir de la información y del entendimiento. Por eso, hoy te presentamos una explicación para que te cuestiones. ¿Eres de izquierda o de derecha? Estamos en Francia, el año es 1789 y hay una horrible crisis económica bajo el reinado de Luis XVI. Los campesinos, artesanos y mercaderes, a quienes ya no les alcanza ni para comer, pagan impuestos, mientras que los aristócratas y el clero no, pues sienten que es su derecho no contribuir. Aún muchos piensan que el poder del rey le es otorgado por Dios, pero los filósofos lo ponen en duda. Para resolver el problema se convoca a una asamblea nacional. El rey se sienta en medio. Quienes lo apoyan se sientan a su derecha. Quienes se oponen se sientan a la izquierda. El asunto desembocó en la Revolución Francesa, con un montón de complejas e interesantes consecuencias a nivel mundial. Por eso la idea de clasificar las posiciones políticas en izquierda y derecha brincó a otros países europeos y de ahí a América Latina y otras partes del mundo. Pero en la actualidad, ¿qué significa ser de derecha o de izquierda? En términos generales, se considera que la posición de derecha busca la permanencia del orden, un progreso paulatino dentro de un orden social heredado. Para la derecha son importantes valores como la jerarquía, el deber, la tradición, el libre mercado y el nacionalismo. Mientras tanto, por lo general, la izquierda busca la transformación de las estructuras sociales y se asocia con valores como la igualdad, la rebeldía, el cuestionamiento, la regulación económica y el internacionalismo. Ambas posturas coinciden en defender la libertad y la justicia, pero su concepto de ellas puede ser muy diferente. Para ambas posturas, la libertad de expresión y de pensamiento son importantes, pero mientras la derecha hace más énfasis en la libertad de comercio y en otros derechos individuales, la izquierda piensa que esas libertades son ilusorias si las personas en la práctica no tienen recursos para ejercerlas. Para Isaiah Berlin, en lo económico, la libertad que busca la derecha es la llamada libertad negativa, o sea, la libertad de ser libre de obstáculos. Quiten las restricciones para que el individuo o la empresa pueda hacer los negocios que desee. Mientras que la izquierda busca la libertad positiva, es decir, libertad para que se abran posibilidades de hacer cosas de una manera mejor. Mientras que la izquierda quisiera restringir la libertad de los negocios para evitar la explotación o la contaminación, la derecha quisiera restringir la libertad de conductas que considera que van en contra de la naturaleza o de la moral. Y sobre la justicia, la derecha hace énfasis en que los transgresores reciban su merecido castigo, mientras que para la izquierda, la justicia significa que todos puedan cubrir sus necesidades y todos aporten según sus capacidades. Podría decirse que la derecha toma su inspiración del pasado. Las cosas, tal como son ahora, deben conservarse porque son... Eso es lo que plantea directamente, como se dan cuenta acá, de dónde viene el inicio de lo que es derecha-izquierda. Obviamente, partimos nuevamente con la importancia de la Revolución Francesa. Tenemos también que la derecha siempre se le acusa de ser conservadora, de querer conservar lo antiguo,
conservar el pasado, pero hoy en día todo esto ha cambiado un poquito, la izquierda y la derecha ya se ha transformado con este neoliberalismo, que hay que considerar que neo significa nuevo, neoliberalismo, neocapitalismo, todo es nuevo. José Luis Flores no se va a conectar hoy día ya. Por eso le digo, todo esto es nuevo. Hoy en día el término de derecha e izquierda se ha perdido un poquito, ya no está esa misma pelea de antes, la izquierda era más revolucionaria, la derecha era más conservadora, ahora puede ser al revés, la derecha es más revolucionaria y la izquierda es conservadora, y hoy en día pesa mucho el término de la economía, como siempre le he dicho yo. Por lo mismo le digo, o sea, hoy en día este término derecha-izquierda se perdió un poquito. Ya no está tan marcado como antes, que era así, como lo dice acá, buscando el pasado para el otro presentar el futuro. Los más extremos incluso piensan que antes todo era mejor y que se debería volver a ese pasado glorioso. La izquierda suele tomar su inspiración en el futuro. Lo importante no es cómo somos, sino cómo podríamos ser. Lo curioso es que tanto el pasado como el futuro suelen ser imaginados. Y claro, en lo negativo, en su afán nacionalista, la derecha pide que se impida la entrada de inmigrantes. En pos de mantener el orden y la jerarquía, pugna porque se les niegue derechos a grupos que han sido excluidos. Con tal de defender la propiedad privada y la libertad de comercio, permite que unos cuantos acumulen recursos mientras millones padecen hambre. Y al defender la tradición, la derecha extrema puede caer en el pensamiento único. Solo la religión y la cultura propia son válidas, mientras que los valores de los otros se consideran dañinos. Por su parte, la izquierda puede caer en un idealismo poco realista, calificado de utópico e imposible, o al ser tantos los futuros posibles, puede caer en conflictos internos interminables. Cuando la izquierda logra el poder, no es raro que caiga en el autoritarismo, buscando mediante la fuerza mantener los logros tan anhelados, aunque eso signifique cometer atrocidades. La izquierda acusa a la derecha de egoísmo, se niega a compartir lo que tiene. La derecha acusa a la izquierda de envidia, desea lo que no le pertenece. Hasta ahora hemos pintado un cuadro de oposiciones, como si pudiéramos simplemente dividir a la gente en dos posturas políticas. Pero no, algunos expertos dicen que se trata más bien de un espectro. Se puede ser más cargado hacia un lado que al otro, pero la realidad es más compleja aún. Cada grupo o individuo puede tomar una postura de izquierda ante ciertos aspectos y de derecha ante otros. Alguien puede estar a favor de los derechos de las minorías, una posición de izquierda, pero en contra de que se busque la redistribución del capital. Un grupo puede defender valores religiosos. Vamos a ver, aquí ya más o menos quedamos claros por el tema de lo que es derecha-izquierda, de dónde viene ese término. Y ahora, para seguir avanzando con las actividades, acuérdense que esta era la 122-23, lo que es derecha-izquierda, y se respondía solo una pregunta que la vamos a ver al tiro. Esto era 120-121 y se respondía solamente la primera. Siempre la 1. Después vamos avanzando y tenemos la última, que sería la 132, 133, 132, 133, 132. Progreso indefinido, lo que es la política, o sea, más bien dicho, lo que es el término de la revolución industrial. En esta quedamos que siempre va a ser la 1, ¿no? La 3, 121, 121. ¿Cuál 121? No me acuerdo de esa actividad. Déjenme buscarla acá. 118, 119,
120, 121. La 121 se respondía a la pregunta 1, nada más. Después tenemos la 132, que es lo que es la idea de progreso indefinido. Indefinido que diga, ¿eh? Que hablamos directamente de lo que es la revolución industrial. Acá vamos a responder siempre también la primera pregunta, que es directamente la para qué servía o cuál era la función o cuál fue la importancia del ferrocarril, de la máquina a vapor. Como dice, ¿y por qué crees que el ferrocarril fue considerado símbolo de progreso en esta época? ¿Qué beneficios crees que aportó a la sociedad en el momento? Aquí vamos a ver una cosita de lo que es la revolución industrial y denme un segundito. Oh, no me cargó todavía, esperemos que me cargue el... Ahí está. Dentro de la idea de progreso, nosotros ya vimos más o menos de qué se trataba la idea de progreso, pero ahora hay que ver lo que es y qué significa la revolución industrial. Dentro del objetivo que nosotros tenemos de aprendizaje es caracterizar el proceso de industrialización y analizar sus efectos sobre la economía, la población y el territorio, considerando la expansión del trabajo asalariado, las transformaciones en los modos de producción, el surgimiento del proletariado y la consolidación de la burguesía y el desarrollo de la ciudad contemporánea. Vamos a ver, esto ya nosotros lo vimos, pero vamos a ver un pequeño pedacito para recordar un poco de qué se trata este movimiento revolucionario, porque es un movimiento revolucionario más allá de la invención de la máquina o de la máquina a vapor. Hay que ver que se acaba el pensamiento teocéntrico de la Edad Media. ¿Qué significa eso? Teocéntrico, que solamente pensábamos que Dios era el único que podía crear cosas y nada más. Y pasa el pensamiento racional donde el ser humano, vuelvo a decir, se pone como centro del universo, se perfecciona la imprenta, inmigración de pensadores y sabios de bizantinos a Italia, obviamente desde Oriente a Occidente, y la expansión del conocimiento por América. Se descubre el nuevo continente y empieza este tema donde cambia el método científico. Vemos el método inductivo y deductivo. Descartes es totalmente racional, donde él dice pienso y luego existo, o sea, nada puede ser, yo no puedo hacer algo, o sea, todo tiene que ser palpable, tiene que ser que lo toque. Así cuando dicen yo toco madera, es lo mismo cuando dice Descartes, pienso luego existo. Antes de hacer cualquier cosa, yo primero la pienso, la analizo, veo si es factible y lo hago. Bacon es empírico. Él va de lo particular a lo general, o sea, él va desde el punto inicial hasta cómo desarrollar una idea por completo. Y estos dos términos se aplican directamente en el mundo científico y en cómo descubrir e inventar nuevas cosas. El principal avance que se hizo para esta época fue la rueda. Obviamente, nuevamente tenemos la rueda como inicio de esta revolución industrial, donde se inventa esta máquina a vapor y esta rueda sin fin que se le podía colocar a cualquier maquinaria y le iba a inyectar movimiento eterno. Acá tenemos qué fue la revolución industrial. Claramente, como dice aquí, se define como un cambio radical de estructura social, económica, culturales desde 1820. Obviamente, acá también planteamos que muchos autores lo denominan como el proceso de, más que una revolución industrial, también una revolución social, y que parte directamente en Inglaterra, porque en Inglaterra era el país para la época más moderno y que tenía una economía mucho más estable. Vamos a ver una cosita acá. Un segundo. Déjenme ver una cosita acá. La revolución industrial. ¿Cuándo tiene lugar? En el periodo que va de 1780 a 1840. ¿Dónde tiene lugar? En Inglaterra, para después extenderse a Europa y a los Estados Unidos. ¿Por qué fue una revolución? ¿En qué consistió?
Desde el Neolítico, esto es, 10.000 años antes del siglo XVIII, la humanidad no había experimentado una serie de transformaciones tan importantes en cuanto a su economía, su productividad, aparición de nuevas tecnologías, que conllevó a una transformación profunda de la sociedad. En el Neolítico se aprendió a plantar, aparece la agricultura, domesticar a los animales, apareció la ganadería. Las sociedades ya no necesitan ser nómadas para subsistir, por lo que el hombre se hace sedentario y recolector, pudiendo almacenar el excedente. Surge un nuevo modelo de organización social con la aparición de ciudades y de nuevas civilizaciones. Con la revolución industrial se va a vivir otro salto cualitativo en la forma de vivir. Se va a pasar de un sistema rural de producción manual, basado en la agricultura, a un sistema de producción industrial en las ciudades. Vamos a desgranar cómo van apareciendo estos cambios. Nos situamos en la segunda mitad del siglo XVIII. En Inglaterra, las 13 colonias británicas en América acaban de independizarse, hecho que marca el inicio de la edad contemporánea. Es la época de las revoluciones liberales y el derrocamiento del antiguo régimen. Desaparece el poder absoluto del monarca. Los súbditos se convierten en ciudadanos que van a poder tomar decisiones sobre su propio destino. Desaparece la brecha social entre los privilegiados y el pueblo llano, con el surgimiento de una nueva clase social, la burguesía, una clase revolucionaria enfrentada a los estamentos de los privilegiados. ¿Por qué la revolución industrial comienza en Inglaterra? En Inglaterra se había instaurado 100 años antes el sistema parlamentario, definido ideológicamente por el liberalismo de John Locke, basado en la división de poderes, la economía de mercado y la libertad individual. Este modelo fue copiado después por Estados Unidos, Francia, España, y es el modelo que se usa hoy en día en casi todos los países democráticos. Este sistema presta un nivel de seguridad jurídica que proporcionaba suficientes garantías para el empresario privado. Ello sumado a una mentalidad protestante más abierta que en otros países del sur de Europa, un periodo de paz dentro de Gran Bretaña, un buen sistema bancario, cierto equilibrio monetario y ausencia de inflación hacen que se den las condiciones para que aparezca el capitalismo y con ello la revolución de la industria. Inglaterra también tenía una posición geoestratégica privilegiada, poseía una gran flota naval que dominaba los mares, controlaba, entre otros, los territorios del subcontinente indio, fuente importante de materias primas para su industria, como el algodón que alimentaba la industria textil. El proletariado. Con el nacimiento de la burguesía nace también el proletariado, los trabajadores o clase obrera que carece de propiedades y medios de producción, por lo que para subsistir se ve obligada a arrendar sus fuerzas de trabajo a la burguesía propietaria de los medios de producción. Las condiciones laborales de los trabajadores eran todavía muy precarias, con largas jornadas de trabajo y malas condiciones sanitarias. Pese a esto, supusieron un gran avance respecto a épocas anteriores. Hubo un éxodo del campo a las ciudades. Las grandes ciudades mejoraron su alcantarillado y mejoraron las condiciones de salubridad. Se redujeron las epidemias y Edward Jenner descubrió la primera vacuna contra la viruela. Se redujo la mortalidad infantil. La consecuencia fue una gran explosión demográfica. En un siglo se triplicó la población del país. Aumentó la esperanza de vida de los 65 a los 50. El capitalismo trajo progreso y el salario medio en Inglaterra se duplicó. Los precios bajaron y mejoró sustancialmente la calidad de vida. Aunque el nivel de vida mejoró en el cómputo general, los grandes beneficiarios fueron los burgueses, que pasan de ser una clase social revolucionaria a una clase acomodada. La burguesía, cuya situación de privilegio social se basa fundamentalmente en la fortuna, desplaza definitivamente a la aristocracia terrateniente, cuyos privilegios estaban en su origen o en sus vínculos de sangre. Pero el nivel de vida de la clase obrera todavía tendría un amplio margen de mejora. Y si no, que se lo digan a Karl Marx. ¿Cuál fue el principal avance tecnológico de la revolución industrial? La máquina de vapor fue un invento que perfeccionó el ingeniero escocés James Watt. La máquina de vapor consiste en un motor de combustión externa que transforma la energía térmica de una cantidad de agua en energía mecánica. Por la flecha roja a la izquierda entra el vapor de agua calentado por una caldera de carbón cerrada herméticamente. Se genera vapor de agua, lo cual produce la expansión del volumen de un cilindro empujando un pistón. Mediante un mecanismo de biela manivela, el movimiento lineal alternativo del pistón del cilindro se transforma en un movimiento de rotación que acciona una rueda. ¿Qué aplicaciones tuvo la máquina de vapor? La introducción de la máquina de vapor en las distintas industrias fue el paso definitivo en el éxito de la revolución industrial, pues su uso significó un aumento espectacular de la capacidad de producción.
Al elevar la capacidad de producción, se disminuye el tiempo de fabricación de los productos, dando paso a la producción en serie. Se simplifican tareas complejas en varias operaciones simples que pueda realizar cualquier obrero sin necesidad de que sea mano de obra cualificada. De este modo, bajar costos de producción y elevar la calidad de unidades producidas. Los modelos anteriores de máquinas de vapor a los de Watt se habían usado para el bombeo de agua. La máquina de Watt introducía el movimiento rotatorio, por lo que se pudo usar para... Chiquillos, nuevamente el término de la rueda. La rueda fue la primera gran invención que hizo el ser humano y la sigue ocupando hasta el día de hoy. Acá en la revolución industrial, la rueda fue lo principal que dio el paso a esta nueva máquina de vapor y a esta cosa de producción en serie y producir todo más rápido y dejar un poquito de lado al ser humano. Energía motriz a otras máquinas, como un molino harinero, un martillo de forja, para elevar carretillas con mineral en las minas mediante raíles metálicos o para la floreciente industria textil del algodón. Pronto se realizaron los primeros experimentos para aplicar el vapor al transporte terrestre. George Stephenson, que comenzó experimentando con el transporte de grandes cargas en las minas de carbón, puso a punto su primera locomotora. La construcción del ferrocarril de Liverpool a Manchester en 1829 consolidó su fama para siempre. El ferrocarril permitía transportar materias pesadas a 40 kilómetros por hora, una velocidad antes impensable, acortando extraordinariamente el tiempo de los desplazamientos y permitiendo vertebrar el comercio interior, escasamente desarrollado hasta entonces. El volumen de los intercambios se multiplicó. También se aplicó el vapor en otro ámbito de la industria del transporte, la navegación fluvial y marítima, con la invención de los barcos de vapor. Otro avance digno de mención fue el alumbrado público de gas. Las ciudades se convirtieron en lugares más seguros para viajar. Al instalar lámparas de gas en las calles, se redujeron las tasas de delincuencia. Al final de la revolución industrial, las ciudades se habían transformado. La población de Inglaterra se había triplicado. Las ciudades de Birmingham y Manchester prosperaban como ciudades textiles. Ruedas mecánicas tejían su tela y sus chimeneas echaban humo sin parar. Aparecieron ferrocarriles, modificando y vertebrando el trazado de las ciudades. Y en los muelles, barcos de vapor. La vida cobró nueva animación. De una nación que labraba el campo, Inglaterra de pronto se había convertido en la primera nación industrial del mundo. Pero todo esto solo es el principio, pues a partir de 1850 entramos en la segunda fase de la revolución, conocida como la segunda revolución industrial. La segunda revolución industrial, chiquillo, es cuando se descubre un combustible de sólido, a lo que podría decir gaseoso, y líquido cuando se descubre el petróleo. Cuando aparece el petróleo, se descubre el petróleo. Cuando se descubre el petróleo aparece la segunda gran revolución industrial. Ya, chiquillos, vamos a dejar esto hasta acá para que tengan más tiempo para ir a hacer sus actividades, hacer sus tareas y terminar de todo. Y recuerden que el lunes se entrega entre lunes y martes se entregan los portafolios y tienen que hacer también la tarea del libro. Y ustedes fue el libro más corto que pudieron leer, o sea, dentro, si los comparo de séptimo a cuarto medio, su libro El consumo me consume de Tomás Mulián es bastante pequeño y fácil de leer y cortito, porque los otros eran libros bastante largos y mucho más complejos. Ya, chiquillos, nos vemos, que estén muy bien, cuídense, terminen las tareas, hasta luego. Nos vemos. ¿Quién fue?